Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio saludarles a todos en esta tarde. Qué bendición más grande el poder estar aquí para poder adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como todos saben, hermanos, este día pues nos corresponde poder predicar de la palabra del Señor y tenemos un tema muy especial para poder ver hoy este día y es la paga del pecado. La paga del pecado. Antes de iniciar con el tema, quiero, hermanos, pedirle disculpas a todos. Realmente he tenido algunos inconvenientes eh, acerca de la transmisión. Ha sido un poco difícil. La verdad que, estamos avanzando ya vamos saliendo poco a poco hacia adelante, pero vamos a tratar de poder solucionarlo definitivamente para que no volvamos a tener este tipo de dificultades. Amén. Dicho esto, hermanos, un saludo especial a todos hoy en esta tarde. Les deseo grandes bendiciones de parte de nuestro Dios a cada uno de ustedes, hermanos supervisores, líderes, asistentes y a todos aquellos que el Señor les bendiga, aquellos que trabajan en una reunión familiar. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique la fuerza y les ayude a seguir adelante, hermano. Hoy vamos a ver el tema de la paga del pecado, la paga del pecado. Y para ello vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 8 al 19. Esta es prácticamente una continuidad del tema anterior, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a poner mucha atención para poder ser edificados para la gloria de nuestro Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Qué tremenda sentencia vemos nosotros en esta porción bíblica, hermanos, que hoy por hoy estamos nosotros viéndola. Está todas las consecuencias, las estamos viendo palpables en la vida del ser humano. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos ayude hoy y que Él pueda tomar el control de este momento tan especial. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, Dios grande y Dios poderoso, a ti, oh Dios amado, te buscamos hoy y te pido, Padre, que nos ayudes, que todo lo que hagamos, Señor amado, pueda glorificar tu nombre. Te ruego, Padre bendito, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que tu nombre, tu gracia, tu misericordia se manifiesten, Padre bendito, a nuestro favor, para que todos aquellos que escuchen tu palabra puedan, Dios mío, conocerte a ti como el Dios grande y el Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paga del pecado es la muerte. Pero hay una parte también de un texto bíblico que dice:
mas el regalo de Dios es vida eterna. Hoy nosotros podemos ver las consecuencias de lo que aquella mujer, hermanos, hizo cuando ya se le había prohibido. Y cuando nosotros vemos estas consecuencias, Dios había hecho que no comiesen del árbol, mas sin embargo, ellos lamentablemente no obedecieron, sino que decidieron desobedecer a la voz de Dios. Ahora, Dios iba, hermanos, iba a cobrarles la acción que ellos habían cometido. La paga del pecado es muerte. Quiero decirle que las consecuencias que cada ser humano haga sobre la faz de la tierra, cada acción tendrá grandes consecuencias. Cada acción que el ser humano haga sobre la faz de la tierra traerá grandes consecuencias sobre la vida del hombre. Hemos hablado de esto y esto es algo maravilloso porque marca nuestro corazón, nos ayuda tanto a recapacitar, a tener claridad a la hora de tomar decisiones, porque todo radica en la obediencia que nosotros podamos tener a la luz de la palabra y podamos saber cómo y cuándo tomar decisiones, porque las decisiones traerán consecuencias, lo hemos dicho, positivas y negativas. Nosotros vamos a ver en 3 puntos aquí, hermanos, eh, la paga del pecado, cómo se narra la consecuencia de los primeros eh, seres humanos creados al ellos desobedecer. Y en el punto número 1, vemos nosotros, amados, y dice el punto número 1, la muerte entró por medio del pecado. Dijimos, Dios había prohibido, le dijo a Adán que no comiese del árbol, porque el día que comiera de él ciertamente iban a morir. Y es ahí cuando vemos literalmente cuando todos los aspectos de la consecuencia recaen sobre la vida de Adán y Eva. Y esto no podía esperar definitivamente, esto tenía que hacerse, es decir, tenía que concretarse la consecuencia sobre Adán y Eva. Y vemos nosotros, hermanos, que Dios fue en busca de Adán y Eva. Pero hermanos, ellos, dice el verso 8, que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué ignorancia más grande lo que estos hombres vieron. Es decir, Adán y Eva, hermanos, manifestaron delante de Dios. Ellos sabían perfectamente bien que Dios conocía todo de ellos, hermano. Y él sabía muy bien cómo ellos eran. Es decir, yo lo conocía, pero ahora el pecado había enceguecido y no solamente ellos creían que Dios no iba a conocer el estado de ellos, sino que también se escondieron pensando que también Dios no iba a saber dónde ellos se encontraban. El pecado había roto, hermanos, de manera literal la comunión con Dios. Por eso estos hombres o Adán y Eva estaban huyendo de él. Y esa era la acción que nosotros vemos en el verso 9 al 11. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y el Señor respondió, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Dios quiso que el hombre abriera su corazón y pudiera abrir sus labios también para poder responderle a Dios cuando Él le pregunta, ¿dónde estás? El pecado, hermanos amados, había trastornado totalmente la comunión que Dios tenía con el hombre, es decir, Dios ya, o el hombre, definitivamente ellos conocían de que la acción de ellos, hermanos, la desnudez de ellos, simbolizaba vergüenza, que simbolizaba culpa, era humillante para Adán y para Eva hoy estar delante de Dios, era humillante para ellos estar delante del Señor. Y así muchas veces, ¿verdad? El pecado es una afrenta para el ser humano. El pecado genera vergüenza, el pecado genera culpa, el pecado genera humillación. Es algo tremendo lo que vemos en la Escritura nosotros hoy, en este texto bíblico, que la desnudez es símbolo de vergüenza. La desnudez es símbolo de culpa. La desnudez es símbolo de humillación delante de Dios.
Por eso, Adán, hermanos, no tuvo otra opción que no asumir la responsabilidad, sino que culpó a la mujer. Qué terrible es cuando el ser humano no reconoce su pecado, cuando quiere encontrar al, a otra persona culpable, en vez de reconocer su condición, en vez de entender que el único culpable de la situación que estaban pasando era él. El verso 12 habla y nos dice, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. El pecado no solamente había llevado a romper a Adán y a Eva con Dios, la armonía, sino que ahora vemos nosotros el segundo aspecto roto en cuanto a la armonía que existía entre el hombre y la mujer. Porque hoy el hombre estaba culpándola, que hermanos, que la mujer había tenido toda la culpa, valga la redundancia, hermanos, de todo lo que ellos estaban pasando. Mire cómo el pecado está dejando estragos, cómo la acción, hermano, por eso es el tema, la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, el pecado siempre traerá consecuencias, siempre traerá consecuencias sobre la vida del ser humano. Y eso es lo que vemos hoy nosotros en esta porción bíblica. Vemos, hermanos, que el pecado había roto la relación con Dios y también había roto, es decir, el hombre con Dios, la relación entre el hombre y Dios, pero hoy, hermano, se había roto la relación y la armonía que había entre la mujer y el hombre. Todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Dijo Adán cuando la mujer fue creada, ahora esta es carne, hueso de mi hueso y carne de mi carne, por cuanto salió de mí, se llamará varona. Se le olvidaron las palabras a Adán. No, fue la mujer que me diste por compañera. Ella me dio de ese fruto. Se rompió la armonía, hermanos. Y es por eso que nosotros vemos, hermanos, en la vida entre el hombre y la mujer, y ahí dice la Biblia, y lo vamos a ver al final, en los otros textos bíblicos, hay una cierta situación por causa del pecado, por causa de lo que se rompió en el principio cuando el hombre y la mujer pecaron delante de Dios. Entonces dijimos que el pecado no solamente había roto la relación del hombre con Dios, sino que también la armonía entre el hombre y la mujer. Qué tremendo, hermanos. Pero esta mujer se quedó, hermanos, quizás sorprendida, pero a la acción de ella vemos que ella también trasladó la culpa a la serpiente. Qué tremendo, hermano. Aquí vemos nosotros un caso de no asumir la responsabilidad. El verso 13 dice, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Hermano, mire que cuando nosotros culpamos a otros, no podemos encontrar el perdón. El perdón solo lo encontramos cuando usted y yo aceptamos y lo confesamos nuestros pecados para que nuestra vida pueda ser prosperada. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice uno de los proverbios. Por eso es importante que hoy nosotros veamos a la luz de la Escritura que el pecado no solamente trae grandes consecuencias en cuanto a la ruptura de la armonía, tanto con Dios y el hombre, la mujer y el hombre, pero también vemos nosotros aquí que el pecado, hermanos, hablando en términos generales, no nos permite reconocer nuestra culpa. No nos permite, no, yo no fui, no, que escurgen aquel, yo no fui, fue otro. Hermano, yo no sé si usted se ha encontrado alguna situación alguna vez de esas. Nos cuesta, damos tantas vueltas para poder reconocer nuestros pecados y no vamos a prosperar. Usted y yo, si actuamos de esa manera, difícilmente prosperaremos porque necesitamos confesar nuestro pecado para que nuestra vida pueda prosperar. Punto número 2. La promesa de un Salvador. La promesa de un Salvador. Vemos nosotros aquí en el diálogo que tenía Dios con Eva y Adán, hermanos, llegamos a la parte donde esta mujer le echó, dice aquí, la escritura vimos nosotros ahí, que la serpiente, hermanos amados, ¿verdad? Le dio de comer. Ahora Dios conocía perfectamente bien la trama de Satanás, el cual él
había sido el causante de haber, hermanos, incurrido o en entrar en diálogo con la mujer, en el verso 15, vemos nosotros, hermanos, que Dios conocía la participación de la serpiente. Por eso el Dios Todopoderoso emitió la sentencia sobre la serpiente sin mediar ninguna palabra, porque el Creador hablaba con la creación. Dice el verso 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En medio de esta tragedia terrible, en medio, hermanos, de esta catástrofe de desobediencia, problemas duros, terribles, vemos nosotros aquí que Dios da una promesa de esperanza. En medio de toda la desgracia que estamos viendo de entre el hombre, la relación del hombre con Dios se había roto, la armonía del hombre y la mujer, hermanos amados, se había roto. Vemos nosotros aquí que ninguno de ellos podía reconocer su culpa. El pecado no les permitía reconocer su culpa. Hermanos, era una catástrofe, pero en medio de esa catástrofe, en medio de la dificultad, en medio del problema, siempre habrá un rayo de esperanza para aquellos que esperan en Dios. Siempre habrá un rayo de esperanza para aquellos que se humillan delante del Señor. Dice la Biblia, hermanos amados, aquí en el verso, la otra parte del verso 15, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Cuando vemos esta porción bíblica, hermanos amados, estamos viendo que Jesús fue el hijo de la promesa. El Dios todopoderoso, hermano, el cual derrotó a la serpiente, como todos saben, hermanos amados, cuando él triunfó públicamente en la cruz del Calvario, dice la Biblia, aunque sabemos también por la escritura que la serpiente le mordió el talón o el calcañal. ¿Por qué razón? Porque él, hermanos amados, esto simboliza cuando él muere en la cruz del Calvario. Pero qué maravilloso es Dios, hermanos amados. La humanidad no iba a quedar abandonada, la humanidad no iba a quedar sola. Había una promesa de redención y por eso encontramos nosotros en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de redención, una promesa de salvación, hermanos, para aquellos que no conocen a Cristo. En medio de la catástrofe, en medio de la adversidad, la promesa de esperanza se manifestó en este verso 15. El punto número 3, vemos nosotros la muerte física. Esto era la acabose, hermano. Era para poder cerrar el ciclo de la sentencia sobre el hombre. El hombre, hermano, uno de los pasajes bíblicos habla de que en el corazón del hombre, del ser humano, existe eternidad. Hermanos, según los estudiosos de la Biblia, hermanos, incluso no según, sino nosotros sabemos bien a la luz de la palabra que al final, hermanos, cuando muramos, o sea que Cristo venga, nuestra vida será una vida eterna con el Señor. El ser humano no nació para morir. El ser humano no fue creado para morir, para poder ser sentenciado por el pecado. Hermanos, pero lamentablemente eso está registrado en la Biblia. Pero sabemos perfectamente que el que cree en Cristo tiene vida eterna para la gloria del Señor. Dios le dijo al hombre en el verso 18, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Aquí nosotros vemos, hermanos, el tercer rompimiento entre el hombre y la naturaleza. Ahora, la tierra dejaría de ser el jardín perfecto el cual Dios había creado y comenzaría un deterioro literalmente. Ya no era aquel árbol, porque acuérdese muy bien, y si usted ve la creación, hermanos, fueron ¿cuántos días? El Señor creó, dice la Biblia, en 6 días, hermanos, toda la tierra, pero cuando Él crea la vegetación, usted ve que, hermanos, que los árboles en sí, el Señor, es decir, los creó y habían frutos para comer, porque fue creado en 6 días, literalmente. Y ¿verdad? En el séptimo día el Señor, hermanos, dice la Biblia que descansó de su obra. Entonces, vemos aquí nosotros que todo lo que Dios había creado, lo hermoso, lo bello de las frutas, de las legumbres, para que el hombre pudiera comer, hoy, hermanos amados,
había sido cambiado, trastornado totalmente por la consecuencia del pecado que ellos habían cometido. El 18 dice, la tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Ya no eran frutas, ya todo había cambiado. Es decir, entonces, aquí sucede ese tercer rompimiento donde la naturaleza y el hombre, hermano, lamentablemente se rompen y inicia una tragedia terrible, hermano, ¿verdad? De un deterioro. Ya no era aquel jardín perfecto que Dios había creado, sino que había ya un inicio de un deterioro terrible. Pero no solamente había sucedido, como lo dije al principio, la separación del hombre y Dios, de la mujer, hermanos, y el hombre en la armonía, ni el reconocimiento del pecado, porque es importante, aunque no es una de las cosas que sobresalen en cuanto al mensaje, pero es importante decirlo que cuando el hombre peca, hermanos, es decir, Adán y Eva pecan, sucede que después de eso ninguno de ellos reconocía quién había tenido la culpa. Uno se la echaba al otro y el otro al otro y el otro al otro. Es decir, el pecado mismo no les permitía reconocer la culpa de ellos. Ahora, la naturaleza y el hombre se había roto, hermanos amados, y el deterioro iba iniciando. Pero ahora viene lo más terrible sobre la vida del hombre en el verso 19. Le dijo Dios a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros vemos esta porción bíblica, vemos, hermanos, la sentencia completa sobre la vida del hombre. Es decir, el cuarto rompimiento entre el cuerpo y el alma estaba, hermanos, establecido. Y esto sería la muerte la muerte física para Adán. ¡Qué terrible! La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Después de que ellos estaban en lo mejor, hermano. Dice la Biblia que fuimos creados, hermanos, con atributos de parte de Dios. Él nos dio capacidades extraordinarias, hermanos, sobre Adán y sobre Eva. Y después de ellos estar en lo mejor de la vida, solo por desobedecer y poder tomar del fruto, vieron grandes consecuencias, y tan grandes son las consecuencias de los primeros seres humanos creados que usted y yo hoy también hemos alcanzado esa consecuencia. Pero gracias a nuestro amado Salvador Jesucristo, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos y estamos aquí, hemos alcanzado misericordia. Hemos alcanzado misericordia por su gracia. Así también aquellos que no conocen a Cristo hoy pueden alcanzar misericordia para la gloria del Señor. Concluimos. La simiente que se prometió a la mujer ya vino. Se trata de Jesús. Al derrotar a Satanás, aplastándole la cabeza, aunque la serpiente le hirió el talón, como lo dijimos al principio, al morir en la cruz, Jesús, el Dios Todopoderoso, ha resucitado y ahora ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree, a todo aquel que en él cree, a aquel que reconoce su pecado, aquel que se humilla delante de él. Jesús ofrece salvación y vida eterna. Ven a él y salvo serás. Oramos en esta hermosa y bella tarde. Padre y buen Dios que está en los cielos, Señor, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad que hoy nos regala, Señor. Gracias por su palabra, por lo que nos ha hablado hoy a nuestra vida. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder ser fieles, Señor, a ser firmes, a buscar tu rostro, a enviar nuestros corazones delante de ti. Te pido, por favor, que tengas misericordia, Padre. Aún aquellos que no te conocen, alcánzalos por tu bondad, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué privilegio tan grande hoy en esta hermosa tarde el poder saludarles a cada uno de ustedes. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este regalo no solamente ha sido para nosotros, los cuales la gracia nos ha alcanzado, sino para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Adelante, hermanos amados, sigamos luchando, sigamos peleando la buena batalla de la fe, sigamos predicando esta palabra.
sigamos hablando de Cristo, que Él es el único que salva, Él es el único que restaura, Él es el único que levanta. Es un gran privilegio saludarles a todos, hermanos, y me disculpo porque he tenido algunos inconvenientes tecnológicos, pero ahí vamos a ir trabajando poco a poco con la ayuda del Señor para poder avanzar y poder solucionar cualquier detalle. Recuerda, hermanos amados, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre habrá oposición cuando se predica la palabra de nuestro Dios. Un saludo muy especial a todos ustedes, y recuerden, amados hermanos, que Cristo viene pronto. Bendiciones en esta tarde. Adelante la orden del Señor.